Evangelio de hoy. Miércoles 2 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Entonces se pusieron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le suplicaron: si nos echas, mándanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y de pronto toda la piara se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces todo el pueblo salió al encuentro de Jesús. Y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Un encuentro con el abismo, la frontera entre lo visible y lo invisible. Este pasaje del Evangelio nos conduce hacia una escena profundamente inquietante. Un episodio lleno de tensión espiritual, donde la oscuridad y la luz se enfrentan cara a cara. Jesús llega a la región de los Gadarenos, un territorio pagano. Y allí no lo esperan multitudes que buscan sanación, ni enfermos en busca de esperanza, sino 2 hombres poseídos violentos, prisioneros de algo que los habita y los domina. Son figuras que simbolizan el alma humana cuando ha sido despojada de paz, cuando ha quedado sumergida en el caos interior, cuando ha perdido toda capacidad de reconocerse a sí misma. Estos hombres viven entre tumbas. Una imagen de muerte, de separación, de pérdida de humanidad. Y al mismo tiempo, representan una herida abierta en la comunidad. Una memoria que ya nadie quiere recordar, pero que nadie ha podido sanar. Cristo no evita el abismo. Lo atraviesa con autoridad. Lo primero que conmueve en este pasaje es que Jesús no rodea la zona. No evita el lugar maldito. No retrocede ante el peligro. Él se dirige directamente al encuentro con estos hombres. No como un héroe humano, sino como el Hijo de Dios que viene a enfrentarse con el mal, a desenmascararlo, a liberar lo que está encadenado desde dentro. Su sola presencia provoca reacción. No necesita decir palabra alguna, porque la oscuridad reconoce la luz. Los demonios sienten que su tiempo se agota, y claman, no por liberación, sino por resistencia. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo, el temor del mal ante la verdad. Es profundamente revelador que los demonios sean los primeros en hablar, y que sus palabras no sean de negación, sino de reconocimiento. Ellos saben quién es Jesús. Lo reconocen sin necesidad de que se anuncie. Su pregunta no es ingenua. Es el grito de una derrota inminente. Saben que en presencia del Hijo de Dios no pueden permanecer. No pueden esconderse. No pueden seguir oprimiendo lo que no les pertenece. Esa pregunta: ¿has venido a atormentarnos?, en realidad delata el drama de quien se enfrenta con la verdad después de haber vivido en la mentira. El mal sabe que su poder es limitado, que está condicionado por el tiempo, y que el reino que viene lo desarma desde su raíz. La súplica del mal, la desesperación de ser desplazado. Los demonios suplican:
No por redención, sino por un último refugio. Piden entrar en los cerdos. Símbolo de impureza para la mentalidad judía. Porque saben que no pueden permanecer donde habita la santidad. Este traslado de los demonios al hato de cerdos no es solo una acción dramática, sino una enseñanza espiritual muy profunda. Cuando la luz entra, la oscuridad tiene que irse. Y en su huida, deja tras sí desolación, muerte, confusión. Los cerdos se precipitan por el despeñadero, mostrando la dirección natural del mal cuando no puede destruir desde dentro, la caída, la ruina, la pérdida. Los habitantes del pueblo, cuando la luz incomoda. Pero quizá lo más sorprendente de este relato viene al final. Cuando los habitantes de la ciudad salen. No para agradecer. No para adorar. Sino para rogar a Jesús que se marche. La presencia de Cristo ha trastornado el orden social. Ha hecho visible lo que estaba oculto. Ha liberado lo que nadie quería tocar. Y eso, en lugar de provocar conversión, provoca rechazo. Es que la luz no siempre es bienvenida. Cuando ilumina rincones que habíamos aprendido a tolerar. La gente prefiere el orden roto, pero conocido, a la novedad de un reino que exige transformación. El misterio del rechazo a Jesús. Esta escena refleja una de las realidades más dolorosas del Evangelio. Jesús puede ser rechazado. No por los demonios, que no tienen elección, sino por los hombres, que sí la tienen. Y cuando Él toca lo que duele, lo que trastorna, lo que implica pérdida, aunque sea para bien, puede volverse incómodo. El pueblo prefiere sus cerdos, su negocio, su rutina, a la presencia de aquel que vino a liberar. Y Jesús se marcha, sin protestar, porque la libertad del corazón humano es sagrada. Él no impone su amor, lo ofrece. Y si no se le recibe, se retira. En silencio. Pero con el corazón herido por el rechazo. La enseñanza oculta, libertad y decisión. En el fondo, este evangelio nos habla de elecciones. Los endemoniados no podían elegir. Estaban poseídos. Jesús les devuelve la libertad. Y ahora son los habitantes del pueblo los que deben elegir qué hacer con esa libertad nueva que brilla entre ellos. Pero eligen mal. Eligen el miedo. Eligen lo conocido. Eligen mantener las cosas como estaban. Y así, el milagro que debía ser motivo de júbilo, se convierte en una amenaza para su sistema. Esta decisión sigue repitiéndose hoy. Cada vez que el Señor se acerca a una zona herida de nuestra vida, podemos abrirle la puerta. O pedirle que se aleje. Jesús viene a liberar. Pero no fuerza la entrada. El Señor se acerca a nuestras zonas más heridas. No para condenarlas, sino para liberarlas. A veces preferimos dejar esas zonas bajo tierra, enterradas entre tumbas, sin que nadie las toque. Pero Él viene con su mirada de amor, con su autoridad, con su palabra que sana. No para humillarnos, sino para devolvernos la dignidad. Sin embargo, si no lo dejamos entrar, si le pedimos que se aleje,
Él respetará nuestra elección. Y esa puede ser la mayor tragedia, acostumbrarse a vivir sin el Salvador. Una nueva mirada a los marginados. Jesús entra en un territorio donde nadie quiere entrar. Para tocar a aquellos a quienes todos evitan. Este gesto tiene una fuerza profética inmensa. Nos dice que no hay lugar tan profano, ni persona tan perdida, que quede fuera del alcance de su gracia. La Iglesia está llamada a hacer lo mismo, salir hacia las periferias. No con miedo, sino con la autoridad de Cristo. Allí donde hay heridas profundas. Él quiere actuar. Pero necesita que sus discípulos no teman las tumbas. No huyan del sufrimiento. No eviten el dolor. Y así, como en este pasaje, la historia de opresión puede transformarse en historia de redención. La vida restaurada, los verdaderos protagonistas de la historia. En medio del drama de la expulsión de los demonios. De la súplica de los espíritus impuros. De la estampida de los cerdos y del rechazo del pueblo. No debemos olvidar a los verdaderos protagonistas del milagro. Aquellos dos hombres. Marginados. Aislados. Rotos por dentro. Que vivían entre tumbas. Que no podían hablar ni vivir en sociedad. Que eran esclavos de lo invisible. Y que ahora, por el solo poder de la presencia de Jesús, han sido liberados. En un instante, lo que parecía imposible se ha cumplido. La humanidad perdida ha sido restaurada. La dignidad ha sido devuelta. La libertad interior, que solo Dios puede conceder, ha tocado sus almas como un amanecer inesperado. No hay alegría más pura, ni milagro más silencioso, que el de un corazón vuelto a la vida. Esos hombres no dicen nada. El texto no recoge una sola palabra suya. Pero su sola existencia nueva. Su transformación. Es el testimonio más elocuente de que la gracia puede más que cualquier abismo. El Evangelio en las fronteras. Este encuentro no se da en una sinagoga. Ni en un lugar sagrado. Sino en tierra de paganos. En una región temida. Fuera del mapa religioso del pueblo de Israel. Eso nos revela un rasgo clave del corazón de Cristo: Él no se limita a los espacios puros. Él no se reserva para los ambientes ordenados. Él busca a los que nadie busca. Él va a los márgenes. Él pisa las tierras que hemos declarado perdidas. El Evangelio que Él encarna no teme a la impureza. Porque donde Él pisa, lo profano se transforma en santo. Y si queremos seguirle, tendremos que tener el coraje de salir también hacia esos territorios. Hacia nuestras propias regiones de Gadara. Y hacia las de los hermanos. La memoria que el pueblo rechazó. Jesús la cargó consigo. Cuando Jesús se marcha por petición del pueblo, no deja atrás solo un milagro, sino una herida abierta. Una gracia que fue desechada. Una puerta que fue cerrada por miedo. Y sin embargo, Él no se retira con enojo, ni con juicio. Jesús se va. Pero no olvida. Se lleva en su corazón a ese pueblo que lo ha rechazado. Como se llevó a Jerusalén en lágrimas. Quizás algún día, cuando el miedo se disuelva, cuando el recuerdo de los liberados hable más fuerte que el ruido de los cerdos, esa tierra también abrirá sus puertas al reino.
Y entonces, esa región marginada será testigo de la misma salvación que un día rechazó. Nuestra Gadara interior. Hay lugares dentro de nosotros que son como esa región. Zonas del alma que hemos encerrado. Heridas que preferimos no tocar. Voces interiores que hemos silenciado por miedo. Jesús quiere entrar también allí. No para exponernos, sino para rescatarnos. Pero muchas veces, como los gadarenos, preferimos mantener a Jesús lejos, porque tememos perder el control. Y sin embargo, solo cuando le permitimos entrar, aunque nos desarme, aunque remueva lo profundo, aunque nos quite algunos cerdos que nos dan seguridad, solo entonces empieza la verdadera sanación. Un evangelio que libera, no que adormece. Este pasaje nos recuerda que el evangelio no viene a calmarnos superficialmente, sino a confrontarnos con lo que nos encadena. Jesús no se queda en la superficie. Él va al hueso de la herida, a lo que está podrido dentro, a lo que nadie ve. Y desde allí, desde lo más escondido, comienza su obra de liberación. No viene a consolarnos con palabras dulces, sino con una verdad que quema, una presencia que transforma, un amor que no tolera esclavitudes. El reino de Dios y la derrota del mal. Lo que este evangelio nos deja es claro: el mal no tiene la última palabra. Aunque grite, aunque se resista, aunque intente refugiarse en otros lugares, frente a Cristo, el mal cae. Jesús no lo negocia, no lo tolera, no lo adorna, lo expulsa, lo desenmascara, lo hunde en el abismo que ha cavado para otros. Y lo hace sin violencia, sin gritos, con la sola fuerza de su santidad. Ese poder sigue vivo hoy, en su iglesia, en su palabra, en los sacramentos, y en cada corazón que le dice: entra. Señor, no temas mis tumbas, no temas mis demonios. Ven y libérame. La ternura del Evangelio encarnado. En medio de esta escena dura, hay una ternura escondida. Jesús ha rescatado a dos hombres. Les ha devuelto el rostro, la dignidad, el nombre. Ha tocado el punto más bajo de la existencia humana. Y desde allí ha hecho brotar nueva vida. No ha hecho un discurso sobre el mal. Ha entrado en él. Y lo ha vencido. Este es el Evangelio encarnado. No es una idea, ni una doctrina, sino un amor que se acerca, que se ensucia, que redime. Testigos vivientes de la gracia. Aunque el pueblo rechaza a Jesús, Él deja allí un testimonio. Los dos hombres transformados. Ellos serán la semilla. Ellos hablarán del poder del Salvador. En muchas regiones donde Cristo no es aceptado abiertamente, su evangelio avanza gracias al testimonio de quienes han sido tocados por él. El mundo no siempre acoge al Señor, pero no puede negar el cambio que producen sus testigos. Cada vida sanada, cada alma rescatada, cada corazón que perdona, es un faro encendido en medio de la noche. La paciencia de Dios. Jesús se va, pero no se olvida.
En su silencio hay una promesa. Volverá. El corazón humano necesita tiempo para abrirse. Y Dios sabe esperar. A veces. Después de haberlo rechazado. Es en la soledad donde el alma se vuelve hacia Él. La semilla ha sido sembrada. La mirada de Jesús se ha cruzado con los ojos heridos de dos hombres. Y desde allí, desde esa experiencia indeleble, brotará un nuevo deseo. Dios nunca olvida a los suyos. El misterio de dos vidas transformadas como fermento invisible. Aunque el texto no nos narra más sobre aquellos dos hombres, podemos intuir la magnitud del cambio que experimentaron. De noche sin fin pasaron a luz gloriosa. Del grito desquiciado al silencio sereno. De la tumba al camino. Su sola presencia, en adelante, será predicación. Sus cuerpos nuevos serán anuncio. Su mirada limpia será respuesta al que duda. De que Jesús puede renovar hasta lo imposible. La experiencia de lo sobrenatural no basta sin la fe. Los porqueros vieron el milagro. El pueblo escuchó el relato. Los hombres liberados eran evidencia viva. Sin embargo, eso no produjo fe automática. Porque la fe no nace solo del asombro, sino de la apertura del corazón. Se puede ver lo divino y aún rechazarlo. Se puede presenciar la gracia y seguir apegado a lo propio. Los cementerios no detienen al que da vida. El hecho de que Jesús entre en una región de sepulcros no es casual. Él es el que desciende a los infiernos. El que pisa las tumbas y las transforma en jardines. No hay oscuridad que lo detenga. No hay muerte que no tiemble ante su paso. En cada sepulcro espiritual donde el alma yace sin esperanza, Cristo puede hablar su palabra de resurrección. Una invitación a dejar entrar a Jesús en nuestras regiones interiores más temidas. Todos tenemos dentro una tierra de los Gadarenos. Un lugar del alma al que no nos atrevemos a ir. Donde los gritos internos nos asustan, donde nuestros demonios se esconden. Jesús quiere entrar ahí. No para condenar, sino para liberar. No para destruirnos, sino para darnos vida nueva. ¿Le abriremos ese espacio? ¿O le diremos también, vete de nuestro territorio? Jesús no teme los lugares impuros, los redime desde dentro. El Señor no se detiene en la frontera de lo considerado impuro. Él la atraviesa con autoridad. Con ternura. Con la intención de sanar desde dentro lo que ha sido corrompido desde fuera. Entra en la región de los Gadarenos, territorio considerado pagano. Donde los sepulcros, los demonios y los cerdos coexistían en una atmósfera densa y oscura. Pero para Jesús, no hay tierra que no merezca su presencia. Todo lugar, por más deformado, puede ser tocado por la gracia redentora. El contraste entre la violencia demoníaca y la paz que sigue al encuentro. Los hombres poseídos vivían encadenados, agresivos. Aislados, incapaces de convivir con otros. Eran prisioneros de una fuerza que los desfiguraba. Pero tras el encuentro con Jesús, lo que reina es el silencio. La calma, la paz. El grito se convierte en contemplación. La furia en mansedumbre. El miedo en gratitud. El poder del Hijo de Dios no necesita imponerse con estruendo. Su autoridad es tan grande que basta su presencia para que el caos retroceda. La noche interior que todos tememos atravesar. Hay noches que no se anuncian con el crepúsculo, sino que llegan repentinamente, como una tempestad inesperada sobre el alma.
No siempre es una tormenta externa la que nos zarandea, sino a veces la tempestad se desata dentro de nosotros mismos. Pensamientos confusos. Miedos ocultos. Preguntas que no hallan respuesta. Y en esa noche, sentimos que nuestra barca, la frágil estructura de nuestra confianza, se ve desbordada por las aguas del desconcierto. El rostro dormido de Dios en medio del caos. Ver a Jesús dormido en la barca puede parecer una imagen desconcertante. ¿Cómo puede descansar cuando todo parece desmoronarse? Pero en esa aparente indiferencia hay un misterio más profundo. El silencio de Dios no es ausencia, sino confianza. Él duerme no porque no le importe, sino porque sabe que ninguna tormenta puede superar el poder de su palabra. Él no se angustia con lo que nosotros llamamos peligro, porque su paz es más real que las olas. El grito que brota del límite humano. Señor, sálvanos, que perecemos. Este grito no es solo un llamado de auxilio, sino también la confesión de un corazón al borde del abismo. Es el clamor de quien ya no confía en sus propias fuerzas y se rinde finalmente a la gracia. Jesús espera este grito no para reprochar, sino para revelarse. A veces, solo cuando tocamos fondo, cuando reconocemos nuestra impotencia, es cuando le damos espacio a Dios para que sea verdaderamente Dios en nuestra vida. ¿Por qué tenéis miedo? La pregunta de Jesús es la llave del pasaje. ¿Por qué teméis? Y no lo dice para ridiculizar, sino para que nos descubramos. El miedo revela nuestras falsas seguridades, nuestras zonas oscuras, nuestra poca fe. Jesús no solo calma el mar, sino también el interior agitado de sus discípulos. Su presencia es medicina para el alma ansiosa. Su palabra no solo ordena el viento, sino que disipa las tinieblas del corazón. La fe que despierta a Dios en nosotros. En realidad, Jesús no duerme. Lo que duerme es nuestra conciencia de Él. Su presencia está, pero nuestra fe muchas veces se adormece. La oración, el grito, el clamor confiado, no despiertan a un Dios ausente, sino que nos despiertan a nosotros de nuestra tibieza espiritual. En cada súplica, en cada gesto de abandono, el alma despierta a la certeza de que no está sola. Las tormentas necesarias. Hay tempestades que no vienen a destruirnos, sino a revelarnos. No sabríamos quién es Cristo si no hubiera habido olas. No entenderíamos su poder si todo fuera calma. El milagro no solo consiste en que el mar se aquieta, sino en que los discípulos descubren que tienen al Salvador en su misma barca. La fe madura cuando se ve puesta a prueba. No hay confianza profunda sin travesía difícil. El asombro ante lo que no podemos controlar. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? La admiración de los discípulos no es simplemente sorpresa, sino el inicio de una revelación más profunda. Están descubriendo que Jesús no es solo un maestro sabio, sino el mismo Dios que domina las fuerzas de la creación. Este asombro es el inicio de la verdadera fe. No se cree con el cálculo, sino con el temblor reverente de quien ha visto lo imposible hacerse realidad. La enseñanza silenciosa del mar en calma. Después de la tormenta, hay un silencio. Un momento de paz que no es vacío, sino plenitud. En esa calma, los discípulos no corren a celebrar,
sino que se quedan en el asombro. La calma es más elocuente que el ruido del viento. Nos enseña que hay un centro estable. Un corazón que permanece firme incluso cuando todo tiembla. Y ese centro es Cristo. La barca como figura de la Iglesia. Desde los primeros siglos, los cristianos han visto en esta barca una imagen de la Iglesia. En medio del mar de la historia. Bajo tormentas de persecuciones, de crisis, de divisiones. La Iglesia sigue navegando porque Cristo está en ella. A veces parece que duerme. Que no actúa. Pero su sola presencia es garantía de que la barca no se hundirá. Esta es una promesa que sigue sosteniendo la fe del pueblo creyente. La paradoja de una petición sin sentido, que se marche quien acaba de salvar. Cuando la gente del pueblo ve lo ocurrido, no celebra. Se asusta. Se incomoda. Y le piden a Jesús que se vaya. ¿Cómo se puede rechazar a quien viene a salvar? Porque muchas veces preferimos la calma del status quo a la sacudida de la gracia. Preferimos el control, aunque sea con cadenas. Al vértigo de una libertad que no manejamos. Jesús no se impone. Se retira con respeto. Pero deja una huella imborrable. Los demonios piden entrar en los cerdos, signo de su bajeza y autodestrucción. El mal no soporta la expulsión. Pide un nuevo alojamiento, aunque sea miserable. Y al entrar en los cerdos, se precipita al abismo. Este gesto es altamente simbólico, el mal no tiene vocación de vida. Solo sabe destruir. Por eso, dejar espacio en el alma al mal es aceptar que algo dentro de nosotros se encamine hacia la muerte espiritual. Jesús no pacta con los demonios. Los expulsa. Los desarma. Los arroja fuera. El poder de Jesús trasciende la lógica del temor. El pueblo que teme a Jesús no ha comprendido aún su corazón. Lo ven como alguien peligroso. Porque ha alterado su economía, sus estructuras, su vida cotidiana. Pero la verdadera seguridad no está en mantener las cosas como están. Está en confiar en quien nos ha mostrado que tiene poder sobre el mal. Jesús no es una amenaza. Es el cumplimiento de todo anhelo de salvación. La memoria del milagro como semilla que germina con el tiempo. Aunque lo hayan echado, Jesús ha dejado una impronta. Los testigos no olvidarán lo que vieron. Los hombres liberados serán testigos silenciosos de la misericordia. Y en algún momento, esa memoria obrará una conversión colectiva. El Evangelio tiene su ritmo. No se impone. Avanza lentamente, como levadura que fermenta en el silencio. Como fuego que arde en lo escondido. La victoria del bien no necesita aplauso humano para ser verdadera. Jesús no busca aprobación. No exige reconocimiento. Actúa por amor. Y su victoria no se mide por el aplauso inmediato, sino por la transformación profunda que realiza. Aunque lo echen, aunque no lo comprendan. Aunque el miedo le cierre las puertas, su paso ha dejado luz. Esa luz no se apagará. Porque todo lo que viene de él permanece para siempre. Una región marcada por la muerte, visitada por la vida. El relato nos sitúa en una tierra de sepulcros. En un territorio que lleva el peso de la muerte en sus entrañas. Allí, donde la vida humana parecía haber sido expulsada, se mueve Jesús. Su presencia es como una lámpara que entra en la más densa oscuridad. Sin miedo a contaminarse, sin horror al hedor de lo perdido. Él camina sobre la orilla del miedo humano.
y lo transforma en posibilidad de salvación. Una misericordia que atraviesa el umbral de lo despreciado. A los ojos del mundo, aquellos hombres no valían nada. Habían sido desterrados incluso de sus propias comunidades. Condenados a vivir entre tumbas y cadenas. Sin nombre, sin hogar, sin voz. Pero Jesús no ve lo que ven los demás. Él ve hijos perdidos. Imágenes de Dios deformadas por el mal. Vidas aún llamadas a florecer bajo la luz del amor eterno. La mirada que restaura lo que todos dieron por perdido. Al mirarlos, Jesús no se estremece de asco ni de miedo. Su mirada no condena. Al contrario, toca lo más profundo de esos corazones lacerados. Y allí despierta la esperanza. Es posible que ningún otro les haya sostenido la mirada en años. Pero ahora, la luz de Dios se cuela por las grietas de su ruina interior. Y comienza una resurrección silenciosa. Los demonios conocen su destino, pero no cambian de rumbo. La reacción de los demonios es reveladora, no discuten la autoridad de Jesús. No niegan su poder. Solo preguntan si ha llegado su hora. Esta confesión involuntaria nos habla de un mal que sabe que su final es inevitable. Pero que aún así persiste en destruir. Jesús no dialoga con la oscuridad. La expulsa con firmeza, sin miedo, con una palabra de autoridad que estremece el mundo espiritual. El poder de Jesús no necesita espectáculo para ser glorioso. En contraste con la violencia del mal, el gesto de Jesús es sereno. No hay gritos, no hay gestos teatrales. Solo su presencia, solo su voluntad, solo su palabra. Así es el reino, no entra con estruendo, sino con la majestad humilde de quien no necesita demostrar nada. La verdadera autoridad es silenciosa. Actúa, transforma y deja huellas sin necesidad de aplausos. El bien incomoda cuando se vuelve demasiado real. Para muchos de los habitantes de aquella región, el milagro fue más una amenaza que una bendición. No supieron alegrarse por la sanación de sus hermanos. Solo vieron la pérdida de su piara, de sus bienes, de su economía. El corazón humano, a veces, teme que Dios lo cambie todo. Y entonces prefiere rechazar al Salvador antes que dejarse salvar. Es el drama del alma apegada al mundo. La paradoja de ver el milagro y no acoger al milagroso. Los testigos presenciaron lo extraordinario. Pero no abrieron su corazón. La evidencia no fue suficiente. Esto nos muestra que la fe no nace solo de lo que se ve, sino de una disposición interior. De una sed profunda de verdad y de sentido. Se puede ver a Dios en acción y aún así cerrarle la puerta. Por eso Jesús no se impone, ofrece, llama, y espera. La libertad duele cuando exige abandonar lo conocido. Para el pueblo, el milagro fue disruptivo. Alteró su normalidad. Y aunque esa normalidad incluía dolor y exclusión, les era familiar. Por eso prefieren el retorno a su vida de siempre, antes que entrar en la aventura incierta que propone el reino. Pero Jesús no deja de llamar. Su paso, aunque breve, ha sembrado una pregunta que no se borrará fácilmente. El testimonio silencioso de los rescatados se vuelve predicación. Esos dos hombres, antes marginados, serán ahora portadores de una historia imposible de negar. Su sola existencia transformada es ya evangelio. Donde antes había gritos, ahora habrá palabras de gratitud. Donde antes reinaba el miedo, ahora brillará la paz. Jesús los deja como lámparas encendidas en medio de la oscuridad.
Como semillas que anunciarán que Dios ha pasado por allí. Cristo se adentra en la región de los Gadarenos no por azar, sino porque su misión siempre ha sido romper las fronteras, las que dividen pueblos, y sobre todo, las que dividen el corazón humano. Allí, donde nadie quería entrar, donde los hombres vivían poseídos por el mal, rechazados y temidos. Él pone sus pies con decisión. Como quien dice, aquí también reina mi misericordia. Jesús no se asusta ante la violencia de los poseídos, ni se retrae ante sus gritos, ni duda ante el mal que se manifiesta sin filtros. Él se planta con firmeza, no como un exorcista que lucha con sus fuerzas, sino como el Hijo de Dios que irradia una autoridad imposible de ocultar. Su sola presencia desata reacciones. Su silencio tiene poder. Su cercanía obliga al mal a rebelarse y a retirarse. Los demonios se ven descubiertos, desarmados, vencidos de antemano. Por eso piden refugiarse en los cerdos, como si el abismo les quedara demasiado cercano. Y así sucede. La oscuridad queda al descubierto. Se precipita al vacío. Y deja atrás no solo el eco de su derrota, sino la evidencia de una vida restaurada. Dos hombres que ahora pueden volver a vivir. Pero lo que parece ser un final glorioso se vuelve paradójico. Porque el pueblo no celebra, no reconoce la acción divina, sino que reacciona con temor, con rechazo, con la súplica que más hiere el corazón de Dios: márchate de aquí. Jesús ha transformado un infierno en esperanza. Pero lo han visto como una amenaza a su comodidad. Este rechazo nos interpela, porque refleja nuestras propias reacciones cuando el Señor toca nuestras zonas oscuras. ¿Lo dejamos entrar? ¿O preferimos que se retire para que todo siga igual? Hay dolores que Jesús quiere sanar, pero que nosotros preferimos mantener dormidos, por temor a lo que implicaría cambiarlos. Los dos hombres liberados son también figura de lo que Cristo desea hacer en nosotros. Tomar aquellas zonas que han sido invadidas por el miedo, por el pecado, por la desesperanza, y devolverle su libertad, su identidad, su dignidad de hijos de Dios. Jesús quiere redimirnos, no solo perdonarnos. Quiere restituirnos, no simplemente aliviarnos. Esos hombres, sin una sola palabra, se vuelven evangelio viviente, testigos silenciosos del poder de Dios. Son el testimonio que los habitantes no supieron aceptar, pero que permanece como semilla plantada. Algún día quizás brotarán frutos en ese mismo pueblo que ahora rechaza. Jesús se va. No por falta de poder, ni por derrota, sino por respeto a la libertad del hombre. Él nunca fuerza la entrada. Él toca, llama, se ofrece. Y si no lo dejamos entrar, se retira. Pero no deja de amar. No deja de esperar. No deja de interceder. Hoy también Él se presenta en nuestras vidas, en nuestras heridas, en nuestras regiones más lejanas. Y nos mira con ternura, con respeto, con poder divino. Y nos pregunta sin palabras: ¿me dejas quedarme? Y nosotros, como los gadarenos,
Tenemos la libertad de decidir. Podemos rogarle que se marche. O suplicarle que permanezca. Podemos rechazar su luz. O dejar que entre hasta las tumbas más profundas de nuestra alma. Solo una decisión lo cambia todo. Que Jesús se quede. O que se aleje. Y con esa elección, decidimos también si queremos ser hombres nuevos, liberados y sanados. O si preferimos continuar encadenados a los fantasmas de nuestro pasado. En un sepulcro donde nadie nos toca.